Un año más, Cáritas pone a andar la operación estrella, que es la operación Kilo, las cajas rojas de Cáritas. Estas cajas van a estar depositadas desde el día 4 de diciembre hasta el 7 de enero en los puntos de costumbre, que son el local de Cáritas, Supermercado Gadis, Supermercado Freud, Supermercado Día, Familia, Chedas, Villa Brasil, Alimentación La Santiaguesa, Mucha, Sofía, Alimentación Collazo, Alimentación Luciano y la Taberna de Ouzande. En esta operación suelen colaborar varios organismos, que son las parroquias del Arciprestazgo de La Estrada, Concello de Estrada, Colexio de Lourdes, Pérez Biondi, Figueroa, Público de Oca, O Foxo, Público de Bea, Codeseda, Protección Civil da Estrada, Medios de Difusión da Estrada tamén, Estrada Digital e a COE. Que sepades que o ano pasado recolleronse 12.000 kilos e a nosa ambición este ano é, se non superalo, polo menos igualalo. Ainda temos algún alimento do ano pasado, de outros 12.000 kilos. Esperamos superar esa prueba. A la espera de cobrar una risga o de cobrar una pensión no contributiva. Entonces igual son unos meses, mientras no cobran aquellos, se les ayuda. Una vez que empiezan a cobrar, pues están durante el periodo que cobran, no vienen a por alimentos. A otros hay que seguir ayudándoles porque tienen hijos. A otros hay que seguir ayudándoles porque están enfermos. Claro, es que son muchas cosas. Vamos a ver, nosotros en la colaboración que tenemos con el ayuntamiento es que los mandamos a servicios sociales para que Servicios Sociales valore la necesidad y al mismo tiempo le solicite la risga y nos los manda a nosotros para aquí mientras no llegue la risga, porque eso tarda 2, 3 meses o a veces algo más. Entonces, esos que vienen ya así del ayuntamiento, esos no tienen nada. Cuando les soliciten la risga es que no tienen nada de nada. Y esos los atendemos pues hasta que le viene. Cuando viene la risga, después valoramos nosotros si es suficiente para las necesidades de la familia o no. Si no es suficiente, nosotros seguimos atendiéndoles. Porque vamos a ver, con 400 euros, como tengas un niño solo uno, ya no llega. Ya se lo come el niño en potitos. Porque hay gente que lleva una vez al mes, otra cada 15 días, después se va complementando con lo que nos dan todos los días, vamos complementando también la alimentación, después el pescado que repartimos todas las semanas. Entonces no es fijo. Cuando nos viene lo de la Unión Europea también complementamos con eso.